Muy buenos días. Continuando siempre en estos días con la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en esta lectura casi continua, te invito a que pongas en tus manos la palabra misma de Dios, a que tú abras la Biblia, no te quedes solamente con la propuesta que yo puedo hacerte, sino que tú leas el texto del Evangelio, Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Es un texto realmente precioso. Hermoso texto que tiene una característica, un tinte claramente eclesial. Aparece Jesús, la barca, los discípulos. Tiene un gran valor simbólico. Refleja claramente la situación de la comunidad de Mateo después de la resurrección de Jesús. Las olas hacen referencia siempre en el Antiguo Testamento a las fuerzas del mal, pero que Dios interviene y las vence con su poder. Jesús aparece mostrando su identidad. Soy yo, no teman. Y también clarísimo el encuentro entre Jesús y Pedro. Es la primera vez que aparece en todo el Evangelio de Mateo Pedro como protagonista, que Pedro le pide bajar sobre el agua y caminar sobre el agua. Pero claramente Mateo subraya la fragilidad de la fe de Pedro. Pedro vive entre la confianza y el miedo. Y es muy interesante porque Jesús le dice a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y este mismo verbo, dudar, aparece al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 17, cuando Jesús se aparece resucitado y dice Mateo: todavía algunos dudaron. Es decir, siempre Mateo va expresando tanto en Pedro como en los discípulos esa doble realidad, la confianza y el miedo, la confianza y la duda. Pedro y los discípulos realmente aparecen aquí, que siguen a Jesús, sí, decididamente, pero las dificultades de la vida hace que vivan y caigan, como nos dice el texto, y solo Jesús es quien los sostiene. No te olvides, un aspecto importante: la duda es primo hermano del miedo. Las dos cosas van juntas. ¿Qué nos dice a nosotros este texto? Hay que discernir. Discernir es pasar por el discernidor. Y hay que discernir qué significa la barca. Cada uno de nosotros puede ser nuestra familia, puede ser la iglesia. A veces nos sentimos zarandeados por las dificultades de la vida. A veces nos sentimos que esas olas de la vida nos sobrepasan. También nosotros somos un poco como Pedro. Estamos entre la confianza y el miedo, entre la duda y la fe. Son los primos hermanos. Pero siempre tenemos una certeza, una buena noticia: Jesús siempre nos tiende la mano y nos sostiene. Esta es la buena noticia que nos trae el texto y que nos invita a vivirla con toda confianza la vida, aún en medio de las olas más grandes. Vamos a pedirle al Señor que aún en medio de las grandes olas de la vida sepamos vivir en esa total confianza que Jesús nos tiende la mano y nos sostiene, aun cuando nos sentimos tan frágiles, tan incapaces, que solo el Señor nos da la fuerza. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su divino rostro y te conceda su paz, y la Virgen siempre te cuide y te acompañe. Hasta mañana, si Dios quiere.